Tal como indicamos en el vídeo sobre patrones básicos de Price Action, cuya referencia dejaré por aquí, en caso de que lo decidamos y utilicemos indicadores técnicos dentro de nuestra operativa, al menos debemos conocer de forma muy sencilla qué son y para qué se utilizan dentro de un gráfico. Además, debemos de aprender a clasificarlos para determinar el indicador que mejor se adapte a nuestro análisis y objetivos. Disfruta del contenido. No es un secreto para ninguno de vosotros, prácticamente, como yo diría, es un secreto a voces, algo que todo el mundo ya conoce, que los indicadores técnicos obviamente pues son, aunque no nuestra base, repito, no es la base que yo utilizo ni mucho menos para poder operar, ya que nosotros utilizamos con Price Action, es decir, la acción del precio, nada que tiene que ver con indicadores técnicos, nada relacionado a, bueno, a esta serie de nociones y parámetros que pueden más o menos describir lo que va a hacer el precio en lo sucesivo, habitualmente, obviamente, pero bueno, en algún principio sí que hace pues prácticamente 18 o 20 años sí que empecé con los indicadores técnicos, vi que no llegaban a ningún sitio, pero aprendí mucho por el camino. Aprendí mucho por el camino y bueno, parte pequeñita, aunque para vosotros a lo mejor pueda ser mucho, pero es pequeñita de todo lo que aprendí, pero creo que es suficiente para que podáis con ello, pues tener, si queréis, algún sistema de trading, alguna estrategia combinativa e incluso saber para qué estáis utilizando los sistemas, bueno, en este caso los indicadores para crear esos sistemas de trading y cuál de esos sistemas debería estar basado en un tipo de sistema de trading, perdón, de indicador que sostenga ese sistema de trading si es tendencial o antitendencial, ¿vale? Muy bien. Otra cosa importante. Tenemos también el punto importante de distinguir entre los tipos de indicadores. Obviamente, si no sabemos a qué estamos hablando, a qué estamos jugando, es muy difícil que podamos progresar. Es muy importante que podamos entender tanto por parte de lo que nos ofrece la información precisa de este indicador, como para poder clasificarlo en cuanto a sus características, ¿vale? Eh, es algo también interesante a la hora de poder nosotros entender con unas nociones muy básicas, pero poder entender hacia dónde va el precio, qué tipo de indicador voy a utilizar. Porque si veo hacia dónde va el precio en continuidad, necesitaré un tipo de indicador totalmente diferente a si estoy viendo que el precio está cayendo en un punto donde podría haber un giro. Para ello utilizaré un indicador totalmente diferente, incluso las combinaciones que pueda tener entre ellos pues va a ser totalmente diferente, ¿vale? Bueno, por último, pues vamos a intentar tener esas combinaciones más habituales, que en este caso consideraciones, que pueden ayudaros para que podamos trabajar de una forma bastante efectiva, de una forma no tan rutinaria, pero más o menos ya clasificada y con unas características muy afincadas en una serie de aspectos muy comunes que ofrecen los indicadores y que con ello pues vamos a ir alineando pues nuestra operativa, ¿vale? Como digo, son cositas que vamos a ir explicando en el día de hoy. Si tenéis preguntas, pues estará habilitado el chat en todo momento para que podamos ir distinguiendo en cada una de las cosas que estamos explicando si estáis más retrasados o no en aquello que estamos mostrando, ¿vale? Mirad, primero de todo, vamos a ir un poquito detallando qué sucede con ese análisis técnico que nos ofrece estos indicadores. Mucha gente piensa que los indicadores técnicos deberían ser o son el complemento de un análisis fundamental. De hecho, en muchos casos piensan que es el análisis fundamental el primero y entonces luego intentamos verlo en técnico, ¿no? Bueno, pues ni es ni una cosa ni otra. Ambos acontecen un poquito por intentar darle lectura al precio, a lo que sucede con el precio, o en lo sucesivo a lo que puede estar sucediendo con el precio de una forma, pues, bueno, con una interpretación a veces actual y otras veces con intención de predecir ese tipo de comportamientos o ese tipo de análisis que puedan suceder en general en la bolsa, ¿vale? Bien, otra cosita importante. A lo largo de la historia estos indicadores han evolucionado muchísimo. Veíamos cómo teníamos pues aproximadamente en los 80 un montón de ellos que empezaron a marcar prácticamente con muchas de esas entidades de primer nivel, algunas de esas obviamente casas de valores que se iniciaban. Hablamos también de analistas técnicos que estaban todo el rato intentando predecir, no solamente controlar, sino predecir el precio, pero la mayoría de veces venían
a dar explicación de ese conglomerado de resultados que el precio iba mostrando a uno y otro lado y que al final iban adjuntándose por esa serie de datos estadísticos, esa serie de operaciones, en muchos casos explicando el volumen, la participación que había tenido el precio y obviamente sujeto pues a cosas muy sencillas o básicas que podía distinguir cualquier analista pues en cuanto al volumen de participación, en cuanto a la línea de regresión de precios, en cuanto a una simple media móvil que básicamente mostraba de una forma estadística pues muy obvia lo que prácticamente los datos estaban recogiendo, ¿vale? Todo eso, ¿qué sucede? Que nos deja aproximadamente a mediados de los 80 con la intención de muchos de los analistas en poder poner muchos de estos indicadores que básicamente están leyendo el precio y traduciéndolo de una forma un poquito más colorida, un poquito más sencilla, un poquito más simple. Intentan con ello, bueno, pues obviamente popularizarlos para que puedan resumir, explicar, para que puedan de alguna forma, como decía, anticipar lo que podría ser esa información que al final es repetitiva, porque es la única que al final muestra otra vez lo que está haciendo el precio y bueno, pues todos estos intentaron darle sentido un poquito a la explicación de los prácticamente padres del análisis técnico, como podrían ser Dow, Elliott, Wyckoff, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, intentaron darle, como digo, un poquito más de colorido a lo que ya podían interpretar en base a esas teorías que ellos tenían. La mayoría de estos indicadores, pues obviamente eran hechos por herramientas de cálculo, herramientas que servían, como digo, para poder leer los números, para que pudiesen aflorar de una forma muy sencilla dentro de un gráfico de un montón de lecturas para este tipo de empresas tan grandes que eran, pues eso, organizaciones, entidades, corporaciones, bancos, casas de valores. Todo esto era básicamente los servicios prioritarios que estos buscaban con esa serie de análisis técnico que ofrecían los indicadores, ¿vale? ¿Qué ha sucedido con esto? Pues que al final proliferaron un poquito más y dieron un golpe encima de la mesa al aportar cada vez a nivel tecnológico más información en menos tiempo, incluso tener mayor capacidad de acierto, no por nada, sino porque cada vez eran más, ¿cómo lo digo yo? Más, no más exactos, pero más inmediatos, esa es la palabra. Los datos eran más inmediatos, los que venían del precio, por lo tanto era más inmediata la información que te puedo ofrecer respecto a esta interpretación que te muestro en este indicador, llámese media o llámese cualquier cosa. Entonces, al final, como esa inmediatez estaba ayudando a que rápidamente pudieses tener la posibilidad de poder interpretarlo, pues obviamente esto hacía que tuviésemos una estimulación diferente, que pudiésemos tener rápidamente la adecuación para esa trayectoria que de nuevo estaba corrigiendo el precio, pues si en un momento estaba cambiando de tendencia, podíamos estar identificándolo y rápidamente corregir pues lo que había sido nuestra intención de entrada. Por eso a partir de los 90 pues tuvo muchísimo auge y llegaron entrando muy fuerte a partir del 2000 con una interpretación matemática mucho mayor. Obviamente, tenemos que entender que el enfoque matemático representado en los gráficos, prácticamente de todos los indicadores, ya sea que sean muy bonitos en colores, formas, que ofrezcan trazos muy psicodélicos o simplemente que nos manifiesten y nos pongan en consideración cierta eficacia, lo importante que tenemos que entender es que tienen que tener cierta condición de darnos una señal y un filtro para que nosotros podamos entrar al mercado. Si no, no podríamos entrar al mercado de ninguna forma, ¿vale? A ver, perdonadme. Vale, creo que ahora podemos seguir. Bueno, pues como decía, aunque muchos de estos analistas técnicos tenían la intención de poder dar cuanta más información mejor referido a lo que ya era el movimiento del gráfico, al final no pueden porque por mucho que tú lo muestres o por mucha inmediatez que tú tengas, más inmediatez ha tenido el precio en moverse, porque cualquier indicador parte de ahí, de ese reflejo, por así decirlo, que ha tenido el precio. Por lo tanto, es como si estuviésemos viendo una señal analógica y una señal digital. En algún momento, pues hemos estado delante de a lo mejor una transmisión en la que la señal analógica está llegando antes que la transmisión digital, porque la transmisión digital tiene que viajar, obviamente, al espacio, entre comillas, para llegar al satélite y del satélite otra vez tiene que venir. Entonces, pues muy rápido que vaya, ese retraso de 2, 3, 4 segundos, al final
es mucho menor que el retraso analógico, que a lo mejor puede ser de un segundo, ¿no? Entonces, este tipo de, ¿cómo lo diría? Sí, micro retraso en el precio, al final deja, por mucho que queramos y todos estos creadores de indicadores lo deseen, pues deja siempre retrasado cualquier tipo de indicador, por muy inmediato que sea. ¿Qué sucede con ello? Que cuanto menor es la latencia y mayor es la posibilidad que nosotros podemos tener de poder ver el precio, mayor es la capacidad que tenemos de actuar sobre él y por lo tanto no necesitamos siquiera estar basado en estos indicadores técnicos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando empezamos en el trading, cuando somos novatos, y te recuerdo que para ello, pues para no ser un novato deberías seguir aprendiendo y puedes activar la campanita de los directos para que puedas saber cuándo transmitimos y seguimos enseñando más, pues lo que sucede cuando somos novatos es que nos parece más bonito, nos quita trabajo, entre comillas, porque al principio pensamos que simplemente por ver una media o por ver no sé, un estocástico, un MAC, cualquier cosa, esto ya me va a quitar el trabajo de tener que mirar el gráfico de precios y de poder interpretar qué está sucediendo, simplemente por estar mirando ese bonito indicador con muchos colores y cuanto más líneas tenga, pues mejor, ¿no? Estamos equivocados porque realmente la información más precisa, exacta, veraz e inmediata es la del precio, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Que cuando no tenemos el conocimiento de cómo interpretar el precio, es más sencillo pues interpretar de una forma rápida y eficaz si sube o baja, si corta esta línea o no, o cualquier otra sencilla pauta que hayamos puesto a cualquiera de esos indicadores. Entonces, cuidado con esto porque a veces nos puede traer bueno, una invitación a cortar a un atajo que no nos lleva a ningún sitio, ¿vale? Pero como siempre, pues obviamente es algo que vosotros tendréis que experimentar, sobre todo aquellos que seáis más novatos, ¿vale? Bien, se puede visualizar cualquier indicador prácticamente hoy en día en cualquier plataforma, pues ya sea NinjaTrader, MetaTrader, ProRealTime, TradingView, yo qué sé, cualquiera, MetaStocks, que era uno de los antiguos, cualquiera. Al final, de lo que se trata es que nos pueda ofrecer esa variedad de poder interpretar el precio, de poder ofrecernos, pues de alguna forma, un aporte, una ayuda, un soporte para que podamos estar viendo el movimiento del precio de la forma en la que podemos interpretarlo, ¿vale? Ahora, vamos a meternos de lleno viendo los tipos de indicadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer cuando nosotros estamos diferenciando entre los diferentes tipos de indicadores? Primero, una de las cosas importantes es que tenemos que eh, detectar para qué sirven. Por lo tanto, tenemos que agruparlos, tenemos que ponerlos en bloques para poder explicar esas consideraciones que ofrecen. Ya sea que tenga unas características u otras, no pueden estar entremezclados si no sabemos para qué sirven. Es decir, tenemos que tener las naranjas con las naranjas y los limones con los limones. Las naranjas servirán para una cosa y los limones servirán para otra. Entonces, si somos capaces de poder detallar y también identificar cuál es el elemento, es decir, qué tipo de indicador necesitamos para poder traerlo en nuestro análisis, ya que si necesitamos una naranja, pues vamos a utilizar dentro de las naranjas que tengamos la mejor, y si necesitamos limones, pues dentro de los limones que tengamos el mejor. Obviamente todo esto puede estar pues combinado y podemos hacer pues una, no sé, una buenísima sangría de frutas en caso de que queramos mezclarla, de cítricos obviamente, pero si no, pues tenemos que entender que cada cosa será para un momento determinado dentro de la situación de mercado que el precio ofrezca, ¿vale? A ver, existen estrategias, pueden ser incluso sistemas de trading, cuando digo estrategias, que pueden ser simples o compuestos, que puedan ser incluso combinación de estos dos. Existen aquellos que son continuos o discontinuos, ahí no nos vamos a meter porque sería muy largo, pero sí que existen también combinaciones de ellos y para ello tenemos que entender que existen indicadores de plantilla, es decir, aquellos que nos ofrecen, nos facilitan ciertas tareas porque ya vienen prescritas, por así decirlo, de forma estandarizada en el propio, la propia plataforma, en el propio broker, que nos ayudan a poder quitarnos muchas tareas de en medio. Por ejemplo, el que yo pueda visualizar cuánto ha cambiado el precio desde ayer que cerró a hoy, es decir, cuánto es la variación del cambio diario. Pues eso ya me lo puedo ofrecer, no tengo que estar calculándolo. Que yo pueda ver, por ejemplo, el contador de velas, cuántas velas han sucedido desde la apertura. Que yo pueda ver exactamente cuál es el temporizador de precio, es decir,
cuánto tiempo le queda un contador a la propia vela. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo he metido una operación que equivalía a un 1% de riesgo? Pues que directamente me detecte que, bueno, esté en un riesgo un 1%, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues ya sea calculadora de pips, de estos, de pivot points, de poner niveles de parcialidades, yo qué sé, 40.000 cosas, podemos traerlas con indicadores que son, por así decirlo, externos, ¿vale? Y no nos metemos mucho ahí porque ya seguiremos ahondando, pero sí hay que resaltar otro aspecto. Por último, que es muy importante, y es que si nosotros no podemos o no nos fijamos en que podemos actuar dentro del gráfico, estos nos van a privar de ciertas ventajas. Es decir, ya no hablo de automatismos, no hablo de algoritmos, de expert advisors ni nada parecido que podemos incorporar, que también nos facilitan en algún momento la tarea, pues prácticamente al 100%. Digo prácticamente porque en la mayoría de casos es así, pero hay otros tantos que no, que al final pues depende también un poco del usuario, pues cuando lo lanza, cuánto tiempo lo tiene activo, etcétera, ¿no? Pero también hay otros pequeños programitas que son los scripts, que nos pueden ayudar de forma totalmente parcial, es decir, hacen una acción concreta o varias de estas acciones concretas, pero muy definidas y muy acotadas, pues esto también nos puede ayudar para incorporar las estrategias. En el día de hoy y en el próximo webinar, más que nada, aunque os puedo mostrar algunos, lo que vamos a hablar es de aquellos que yo puedo de forma automática, forma manual y no automática, poder, bueno, configurarlos, añadirlos, combinarlos y crear en sí ese tipo de estrategias que nos pueden ayudar, ¿vale? La mayoría de indicadores, pues al final se pueden agrupar, y esto sí, es para poder hablar ya de cómo clasificarlos, se pueden agrupar básicamente en dos, bueno, tres principales grupos, ¿vale? Dos que son muy conocidos, son los seguidores de tendencia y los osciladores, y un tercero que tiene que ver con los diversos, ¿vale? Cuando hablamos de seguidores de tendencia hablamos de aquellos que están más retrasados, incluso pueden ser coincidentes con el precio, pero la mayoría de veces van a venir más retrasados porque ya se ha iniciado la tendencia y lo que están haciendo es, bueno, filtrando un poquito el ruido de la misma, y por lo tanto van ofreciéndonos esa información como tendencia de fondo de ese activo para que nos pueda ayudar a operar, incluso que nos dé cierta seguridad a la hora de poder, bueno, ver que discurre el precio por ahí. Cuando hablamos de osciladores, pues de lleno nos estamos metiendo a que estamos buscando bueno, en casi todos los momentos estamos buscando un indicador que sea coincidente con el precio. Digo casi siempre porque puede haber un momento, ahora después lo veremos, donde añadimos algo muy característico que tienen los osciladores, que son las divergencias, que nos pueden ayudar a anticipar. Cuando digo anticipar, entre comillas, es que en sí, cuando estamos haciéndole los filtros adecuados y a estos osciladores y surge ese tipo de situación, pues entonces podemos intentar interpretar que el precio obviamente va a cambiar, y por lo tanto pues tenemos ese momento de anticipación para el mismo. Entonces, como digo, los seguidores de tendencia serían más bien coincidentes o retrasados. Estos son prácticamente siempre coincidentes o pueden ser anticipatorios en un, bueno, pequeño porcentaje de las veces, porque ya digo que la información general que ofrecen pues casi siempre es de un giro, y por lo tanto pues cuando estamos ya saturados hacia un lado, pues la mayoría de veces nos puede ofrecer un cambio de tendencia, ¿vale? Y por último, hablamos de los diversos. Estos suelen ser coincidentes cuando tenemos al precio sobre todo en movimientos muy fuertes, que van de un lado a otro, que pueden mostrar prácticamente, pues al igual, un indicador que puede ser incluso anticipatorio. Por ejemplo, si estamos hablando de que puede adelantarse que mañana, puesto que hoy ha habido, no sé, un volumen inmensamente grande, o al final de la sesión ha habido un chutazo importante de algo, ¿no? De compras o de ventas, pues podemos casi casi anticipar que va a haber mañana, sobre todo en la apertura, pues un momento en el que intentarán pues compensar o acelerar o aprovecharse de ese último movimiento, de ese último volumen o de ese último impulso que haya tenido el precio. Por lo tanto, pues esto nos puede ayudar si utilizamos algún tipo de estos diversos, estos tipos de indicadores, ¿vale? Algunas nociones importantes y básicas que debemos de tener para poder aplicarlos. Primero de todo, yo me tuve que preguntar para qué me servían los indicadores técnicos. Hasta que no pude entender en mi mente
que había algo mejor y más eficaz que los indicadores técnicos, pues mi mente simplemente preguntaba todo el rato, ¿para qué me ayudan? Este concretamente, ¿para qué puedo utilizarlo? ¿Cómo puedo combinarlo? ¿Cómo puedo optimizarlo? ¿Cómo puedo configurarlo? Era todo el rato mis preguntas, ¿no? Al final, la mayoría de nosotros intentamos que un indicador técnico nos ayude a actuar en un momento en el que no estamos viendo algo claro, en el que no entendemos qué está sucediendo con el precio. Es como un traductor, ¿no? Ya que no entiendo plenamente qué me está diciendo el precio, voy a ver si algo me lo simplifica, a ver si algo me lo facilita de forma visual para que yo pueda actuar, pues bueno, con más o menos seguridad al ver cómo el precio se decanta hacia un lado o hacia otro. ¿Esto qué sucede? Bueno, pues que en muchos casos lo que sucede, bueno, para mí hay tres situaciones importantes o tres razones por las que nosotros utilizamos esos indicadores, ¿no? El primero de todo es que sucede que están intentando darnos la representación del precio. En muchos casos nosotros podemos modificar un indicador técnico, de hecho se pueden no solamente modificar, sino se pueden crear y esto nos puede ayudar a simplificar el seguimiento del mismo, el seguimiento del precio. Incluso nos va a ayudar a filtrar, eliminando cierto ruido de mercado, pues ya sea de compras o ventas, haciendo una especie de media o trasladando la secuencia completa de entre máximos y mínimos que haya tenido el precio a lo largo de un periodo y cruce el volumen determinado de ese periodo para ver por dónde tienen el precio intermedio de línea de regresión, es decir, lo que sea, cualquier cosa que me pueda simplificar ese ruido de mercado y me pueda potenciar mi resultado, básicamente, porque es mi intención, el poder, gracias a esa información, potenciar mis resultados porque voy a estar más seguro de que puedo entrar en ese momento, ¿vale? ¿Dónde podemos ver tu pantalla? Dice, bueno, pues estoy transmitiendo a través del link que os he enviado en Telegram. Bueno, podéis ver aquí en la bio el Telegram, podéis acceder directamente. Yo os puedo mostrar después la pantalla también cuando estamos compartiendo el gráfico, así que no preocuparos por ello, pero que sepáis que pues simplemente os registráis en, bueno, el link que hemos enviado para el webinar y simplemente vais a ver la pantalla sin ningún problema, ¿vale? Muy bien. Punto número dos, hemos dicho que había tres, ¿no? Pues el primero es obviamente representante del precio, el segundo tiene que ver con un filtro tendencial. Ese filtro tendencial es uno de los usos más comunes que nosotros tenemos como traders. De hecho, si nosotros podemos entender más o menos o intuir o ver por dónde va a ir el precio, lo que necesitamos es tener cierta seguridad para ser más certeros, más seguros, más precisos, más específicos a la hora de entrar. Pues esto, con el análisis técnico, obviamente, llevado al nivel que se debe, es decir, con price action podemos ser muy, muy precisos a la hora de poder entrar. Bueno, los indicadores técnicos que hacen de forma resumida, pues que como el precio va para allá y al final te voy a traducir un poquito el movimiento general del precio, pues obviamente también voy a tener pues más de la mitad de las veces acierto. Por lo tanto, al menos en la dirección de mercado, voy a darte pues 2 de cada 3 o 3 de cada 5, te voy a dar el acierto por lo menos de la dirección del mercado. Y esto pues para mucha gente ya le es más o menos suficiente para que pueda entrar dentro de lo que sería una rutina habitual de acercarse al precio, pues sabiendo más o menos que la tendencia por ahí y de esa forma teniendo también cierta confianza a la hora de aplicar, incluso de poder iniciar una operación, aunque al final terminen ellos sacándolo, ¿vale? Vamos al número 3. Perdonad, estoy todavía un poquito resfriado. Número 3, parte del sistema. Un indicador o varios, pero en este caso vamos a centrarnos en que tuviésemos un indicador como invitado, cuando trabajamos con él nos está aportando una información que tiene que ver con sostener un sistema, es decir, una serie de pautas de entrada-salida. Por tanto, me van a ofrecer un punto bastante concreto de entrada. Nos van a ofrecer, ya sea punto o nivel, como queráis llamarlo. En el gráfico me refería a esto. Nos van a ofrecer también una información de hasta dónde puedo llevarlo, la mayoría de veces, y desde dónde debería tener todavía mi intención de estar comprado o estar vendido. Es decir, por así decirlo, me estaría fijando un momento de ratio, donde yo estoy entrando, donde hasta aquí puedo mantener el stop, o si se gira, o si cambia, o si se cruza, o si lo que sea, y por lo tanto también me está dando una pauta
desde este momento de entrada hacia un objetivo, ¿no? En función de cómo, de cuán bueno sea, de cuánto pueda filtrar, de cuánto se pueda analizar, de cómo esté combinado con otras cosas, pues por ejemplo hoy no vamos a ver muchas, pero el próximo día vais a hincharos a ver un montón de ellas. Ahí es cuando tenemos nosotros nuestro gran acierto, ya que dependiendo de si es un seguidor de tendencia o es un oscilador, vamos a intentar darle, eh, ¿cómo lo digo? Dejar que nos potencie la virtud que él tiene como indicador seguidor de tendencia o como oscilador, ya que si dejamos que esas características actúen dentro de la combinación que vamos a crear, ahí es cuando nosotros tenemos el momento donde el precio puede recorrer más espacio en menos tiempo, básicamente, porque va a haber un impulso, una tendencia, y vamos a tenerlo con mayor seguridad. ¿Esto que nos ofrece? La oportunidad de que nosotros podamos estar casi, casi centrando nuestra atención a lo que de verdad importa, a lo que verdaderamente el mercado va a ofrecernos y dejar de mirar donde obviamente no necesitamos estar o donde básicamente el precio no va a tener ningún momento de importancia y nos va a hacer perder el tiempo o incluso una ocasión, ¿vale? Por aquí hay algunas preguntas. Bueno, saludos a todos desde todos sitios. Colombia, Ecuador, Chile, México, España, un saludo desde Colombia. Hay indicadores técnicos más acertados para un activo que para otro. Por ejemplo, el de volatilidad para Bitcoin. Sí. Por ejemplo, uno de esos que me cuentas de volatilidad sería uno de los diversos, ¿vale? Vamos a explicarlo ahora. Mirad, vamos a explicar acerca de estos indicadores. Por ejemplo, seguidor de tendencia. Son los más comunes, ¿vale? Vamos a explicar algunas características de ellos. Con los seguidores de tendencia encontramos algo interesante y es que nos ayudan a visualizar, como decíamos antes, pues una tendencia sostenida en el tiempo. Como son los más utilizados, pues mucha gente también los mira para las tendencias de fondo. Además, son más fáciles de combinar con otros indicadores, puesto que son, ¿cómo lo diría?, menos manipulables porque realmente son más retrasados. Entonces la gente no se ofusca tanto. Las manos fuertes no tienen tanto interés en que esto estén equivocados. Porque en el mismo momento que ellos impriman y aceleren el paso, como son más retrasados, ya directamente van a causar, entre comillas, el estrago que ellos quieren. Entonces, la mayoría del tiempo no les preocupa que vayan más o menos cercanos a nosotros. Son como esos pececitos pequeñitos que están al lado del tiburón. En cuanto el tiburón cambia rápido, ellos tienen que virar rápido, ¿no? Pues ese desfase es lo que a veces nos cuesta con estos indicadores de tendencia, ¿vale? Son, lo bueno, altamente fáciles de combinar con otros indicadores para crear entradas y para nosotros pues siempre nos aporta una información muy sencilla de interpretar y muy fácil por la cual guiarnos, ¿vale? El inconveniente, como digo, es cuando nosotros estamos intentando utilizarlo como un tipo de indicador que sea de giro de tendencia y aquí es cuando, como digo, van a quedarse un poquito desfasados. Pensemos, por ejemplo, en una media, cuando el precio cambia, bueno, no pensemos, vamos a poner en el gráfico y así directamente lo vais a ver, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a añadir una media. Bueno, nos vamos aquí arriba a la parte de indicadores, damos a tendencia. Vamos a ver que los compis de aquí también. Venga, aquí estamos. Mirad, tendencias. Por ejemplo, vamos a poner el Moving Average, que es una media, ¿vale? Pues me da igual que sea esta, vamos a poner un poquito más cortita. Y por lo tanto, ya tenemos una media. Bueno, pues cuando el precio gira rápidamente y tiene ese momento tendencial de cambio, de giro, ¿vale? Pues obviamente deja pillados a todos aquellos que en algún momento no estén virando, ¿no? Igual que lo hizo aquí, pues iba un momento hacia abajo y dio la vuelta hacia arriba. Entonces, esos son los momentos más perjudiciales que nosotros tenemos con una media. Momentos mejores, pues cuando inercialmente el precio, a pesar de sus apoyos, pues continúa. Por lo tanto, como digo, mientras que haya tendencia estamos bien. Cuando empieza a no haber tendencia o empieza a ponerse lateral, como es aquí o como fue aquí, pues en algún momento tenemos ese desfase y por lo tanto tenemos también ese pequeño perjuicio. Bueno, pues ahí está un poquito el inconveniente que tenemos cuando estamos trabajando con esos seguidores de tendencia. Cuidado con ello, ¿vale?
es algo que la mayoría de nosotros al principio no lo toma en cuenta y luego nos pasa factura cuando estamos, sobre todo, por desgracia, en operaciones en real. Entonces, el próximo día vamos a tener muchas, no una, sino varias de las combinaciones que podemos tener, no solamente con estos, sino con otros indicadores. En este caso, vamos a mezclar seguidores de tendencia con osciladores con osciladores, seguidores de tendencia con seguidores de tendencia, bueno, algún diverso si podemos también, entre medio, para que os pueda, pues no sé, al menos dar 5, 6, 7, 8 estrategias que podáis utilizar de forma combinativa y obviamente no son estrategias al azar, son estrategias probadas que os van a dar resultados, pero como digo, nada, y vuelvo a repetir 500.000 veces que ya lo he dicho, nada más potente, exacto, eficaz y obviamente tranquilo para operar que conocer la acción del precio, ¿no? Muchos de mis alumnos podrán testificar de ello fehacientemente. Muy bien, continuamos chicos con darle un poquito de secuencia a lo que estábamos hablando ahora con respecto a esos seguidores de tendencia, pues nos iríamos a los osciladores. Los osciladores obviamente tienen un momento importante. Estamos hablando de que nos pueden ayudar a poder distinguir entre esa tendencia y antitendencia, es decir, cuando hay un giro, básicamente, ¿vale? Esos momentos de antitendenciales o de giro nos ayudan a poder, con un oscilador, incluir un punto importante a nuestro favor. Si antes los seguidores de tendencia básicamente van siempre más retrasados y estos van a ser más coincidentes, es porque hay un momento de cambio. Ese momento de cambio podemos de alguna forma identificarlo porque los osciladores van a estar acotados. La mayoría de ellos, cuando digo la mayoría es prácticamente el 90% o más de ellos, van a estar acotados inferior y superiormente, de tal forma que tanto superior como inferiormente están acotados en un rango que nosotros podemos prescribir, configurar, como queráis llamarlo, para que puedan indicarnos casi siempre un estado de sobrecompra o sobreventa. Esto no significa que cuando está en sobrecompra tengo que vender, o si está en sobreventa tengo que comprar, porque la mayoría de veces tenemos que darle un poquito más de connotación a lo que está sucediendo con el precio y añadirle ciertos filtros, pero sí que sería la primera cosa que podemos fijarnos, que es como una señal, ¿vale? A mis alumnos les digo así de broma que señal tilín tilín, confirmación tolón tolón, es decir, hasta que no tenemos una confirmación no se hace nada. Pues aquí sería igual, ¿vale? Yo puedo tener una señal, está bien, le presto atención en cuanto a lo que está haciendo para ver si el filtro siguiente, que es la confirmación, lo cumple. Si lo cumple, entonces podría decidirme a partir de ahí para poder tener un poquito más de movimiento, ¿vale? Esto que nos deja entrever, bueno, cosas malas y cosas buenas podemos ver en un lado y en otro. Cosas buenas, que en un momento de giro, en un momento de cambio lo vamos a tomar, ¿vale? Y lo vamos a coger. Y va a ser bueno, porque donde todo el mundo todavía está esperando a volver quizá incluso a meterse hacia ese lado, nosotros ya estamos aprovechando el giro prácticamente desde la cota más baja que haya hasta cuando se produzca un nuevo giro o incluso hasta que haya cumplido nuestro objetivo. Por tanto, esa es la parte buena. Buenos momentos donde estamos identificando suelos y techos y podemos irnos de un lado a otro. Inconveniente. Bueno, pues los osciladores, cuando entran en esa tendencia sostenida, se empiezan a saturar. Entonces dan señal de posible cambio, pero no lo hace. Y tú a lo mejor has querido meterte. Otra vez sobrecomprado, pues posible cambio y quieres meterte. Sobrecomprado y quieres meterte. Y así te puede estar reventando, sobre todo si no estás saliendo con stops, estás acumulando un flotante que te liquida la cuenta, pero volando. Si estás cada 2 por 3 entrando, te está vaciando, te está sangrando cada vez con un stop hasta que al final estás tan saturado, tan cabreado, tan empobrecido, entre comillas, que no quieres probar más y al final viene el momento de ese cambio, ¿no? Para eso, pues obviamente intentamos filtrarlo mejor si estáis utilizando indicadores. Como digo, hay otras cosas mucho más eficaces, pero si estáis utilizando indicadores, pues al menos ponerle una señal y confirmación a una divergencia, pero una divergencia de las que de verdad el precio puede hacerlo, o la combinación con una divergencia entre un seguidor de tendencia y un oscilador, ¿vale? Para evitar que nosotros podamos perder, ¿cómo lo digo?, un poquito de fuerza
o de virtud al utilizar estos osciladores, pues yo los combinaría con un seguidor de tendencia para que uno me pueda ofrecer una señal y otro una confirmación, uno me sirva como tendencia de fondo y el otro como filtro para poder hacer las entradas. Esto sería quizá la forma en la que me van a penalizar menos y me van a potenciar más, ¿vale? Bueno, anteriormente no lo he mencionado, pero algunos de los ejemplos que teníamos con los seguidores de tendencia eran las medias móviles, el parabolizar, el Bollinger, Ichimoku y cualquiera de estos. Con los osciladores pues tenemos el ATR, el CCI, el Momentum, el RSI, el estocástico, el MACD. Bueno, que sepáis que el MAC es mixto, es decir, puede servir de seguidor de tendencia siempre y cuando estemos haciéndolo a través de su histograma y si no, está de una forma combinativa, incluso pudiendo ofrecer divergencias y siendo un oscilador, ¿no? Entonces, la mayoría de veces lo podemos catalogar como oscilador, pero es mixto, sirve para los dos, ¿vale? Dependiendo cómo lo estemos configurando, sirve para los dos, ¿vale? Es muy polivalente. De hecho, pues también podría ser uno, quizás si tuviese que resaltar, de los que yo podría tener como preferidos, ¿vale? Bueno, por último, ya indicábamos, y lo hago muy rápido, de nuevo que los diversos están más enfocados en el tema de fundamentales, de noticias, de cuando hay un momento de intensidad, un momento de fuerza de mercado, algo que al final hace que todo podamos reflejarlo, ampararlo o incluso supeditarlo a esa pared de medir. Es decir, ha habido un gap de mercado, ¿vale? Pero ¿hay volumen o no hay volumen, por ejemplo? Porque algunos de estos ejemplos pueden ser el volumen, la acumulación y distribución, el VIX, el MFI, cualquiera de estos pueden ayudarnos, ¿no? Como indicadores diversos, ya que muestran esa intensidad o fuerza de mercado, digamos, oculta, ¿no? Que está dentro y que no está tan evidente dentro del propio movimiento del precio, sino en lo que hay detrás, en esas compras, ventas, etcétera, ¿vale? Cuando yo tengo esa información, me está ayudando a poder barajar la posibilidad de que sí me lo creo o no me lo creo. Si hay un gap y no hay volumen, uff. Pero si hay un gap y hay volumen, puede ser que entonces el mercado, pues obviamente baje, pueda cubrirlo o pueda continuar de ahí en adelante, si hay un gap de ruptura, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas son informaciones muy importantes que debemos de comentar. Por aquí hay una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre la acción del precio y el método iceberg? Uf, si te... A ver, a lo mejor hay un poquito de confusión. Si te refieres a los entrenamientos que tengo, la entrenamiento de convierte en trader con la acción del precio abarca todo. Cuando digo todo, es todo lo que necesitas saber para poder controlar, para poder básicamente ser un experto en la materia de la acción del precio. Cuando estamos hablando del método iceberg es la fórmula acotada de al menos 3 filtros y 2 generalidades de mercado de tanto que hay que explicar dentro de todo el contenido de la acción del precio, los tomamos para hacer un poquito la cuenta atrás rápida para poder entrar a mercado. Ahora sí, necesitas y hay mucha información en el antes, algo más de información en el durante y mucha información en el después, que el método iceberg pues no puede acontecer, aun cuando hay mucha información sobre esos filtros de mercado. Hay una información muy precisa, una información muy profunda y obviamente es altamente rentable, eso quiero dejarlo claro, pero aún así el espectro que ocupa es más limitado. Es como nosotros, los humanos, tenemos un espectro de visión que nos permite ver formas, colores, destellos, brillo, intensidad, un montón de cosas, ¿vale? Y nos creemos que eso es la bomba. Y dentro de los espectros de visión que hay, somos la 11ª parte del espectro de visión total que existe en el universo, ¿no? Pues esto es igual. Tenemos una visión más limitada que nos permite vivir tranquilamente, nos permite movernos, pero no tenemos la visión completa del universo, ¿no? Pues si quieres la visión completa del universo, tienes que entrar, obviamente, en el otro entrenamiento, ¿vale? Por hacerle un poquito la analogía. Si estabas preguntando en qué diferencia hay entre el price action, por ejemplo, y utilizar indicadores, pues hay mucha. Mucha porque los indicadores es, bueno, si estoy ciego, que me den un bastón y por lo menos podré moverme por la calle. Y en el otro es, no solamente estás con vista plena, sino que encima es la luz del mediodía y te dejan un campo para correr, donde tú no tienes límites. Entonces, no tiene que ver una cosa con otra, totalmente diferente. Ahora, si estás ciego, lo que quieres es un palo. Entonces, es normal que la gente cuando se inicia, pues que quiera un palo o varios palos para poder moverse hasta que va
aprendiendo. No es como un topo. Estaba dentro del agujero, no ve cuando sale, la luz es muy fuerte, necesita durante un tiempo ir adaptándose. Conforme vas progresando como trader, vas entendiendo que hay cosas más profundas que entender y obviamente con más sentido, más precisas, que te detallan formas, colores, profundidad, dimensiones, etcétera, y por lo tanto pues ya dejas el palo y empiezas a conocer tu entorno, ¿no? Por hacer un poquito también la analogía. Muy bien, pues chicos, vamos ya llegando a esta última parte de este webinar y obviamente tenía que explicar acerca de las convergencias y divergencias. Ya os digo, el próximo día nos meteremos más de lleno en todo lo que tiene que ver con el gráfico, pero vamos a intentar resumir de alguna forma que el momento de convergencia o divergencia básicamente tiene que ver con convergencia, una continuidad del precio, es decir, el precio sigue haciendo una y otra vez, vamos a estar aquí un dibujito, lo que habitualmente está haciendo, es decir, si empieza a ir con impulsos cada vez más abajo, el indicador oscilador pues está mostrando cada vez más abajo, ¿vale? Cuando estamos hablando de una divergencia, estamos hablando de que hay un momento donde están contrariados lo que indica el precio con lo que indica el indicador. Por lo tanto, ¿qué utilizamos? Pues las convergencias para seguir las continuidades, que es lo que habitualmente sucede en el mercado. Vuelvo a repetir, lo que habitualmente sucede en el mercado son continuidades. Espera, voy a volver a repetir. Lo que sucede en el mercado normalmente son continuidades, chicos. La mayoría de vosotros perdéis dinero porque es que nada más que queréis ver giros. Giro, giro, giro. Pérdida, pérdida, pérdida. El giro viene cuando se terminan las continuidades. Cuando terminan las continuidades y ya están saturados todos esos osciladores mágicos que tenéis y ya está todo el mundo reventado y las manos fuertes han capturado toda la liquidez, entonces viene el giro. Algo tan sencillo como ponerse las gafas del price action y haces, ah, ya sé que viene el giro y me subo ahí. Incluso me atrevería a decir que muchas de esas divergencias que luego fallan, para aquellos que sepan o tengan, entre comillas, un máster en indicadores, pueden estar totalmente descritas de una forma muy precisa cuando sabéis interpretar muy bien con el price action, ¿vale? Interesante el hecho de que esas convergencias son continuidades y que podemos estar aprovechando esas continuidades. Es decir, la conmutación, la confirmación de que el precio y el indicador van hacia el mismo lado, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo, da igual. Esto seguirá hasta que cambie, obviamente, la tendencia de fondo. ¿Qué sucede con esas divergencias? Bueno, como el oscilador normalmente indica casi siempre un intento de giro del precio, cuando digo un intento de giro no significa un cambio de tendencia, sino que puede ser que a lo mejor si la tendencia va hacia abajo, llegue un momento donde el precio intente recuperar un poquito hacia arriba, haya un rebote, haya un retroceso y también el oscilador está mostrando esto. Por lo tanto, no es una señal fallida o falsa y nos podemos aprovechar de ella, ¿vale? Ahora, cuando viene una divergencia, la mayoría de veces no es un retroceso, sino es un cambio de tendencia. Digo la mayoría, 2 de cada 3, porque hay un tercio de las veces que simplemente es un retroceso. Eso dependerá obviamente de las tendencias, como digo, no me voy a meter ahora a explicar todo ese tipo de cosas de price action tan sencillas como el tipo de tendencias, como el tipo de movimientos, como la combinación de secuencias, algo que cualquier alumno ya lo ha visto desde los primeros módulos, sino que vamos a intentar detallar con lo que sabemos aquí y ahora que hay dos tipos de divergencias que nos van a ayudar a anticipar, entre comillas, lo que sería ese giro, ese cambio, ¿vale? Ya sea un retroceso, al final es un giro, un mini giro, un giro micro, o sea un cambio de tendencia que al final es un giro macro, ¿vale? Cuando solemos ver esa discoordinación entre el precio y el indicador o el oscilador, ahí es cuando acontece ese momento en el que yo puedo estar viendo un tipo de divergencia. Hay dos, divergencias regulares, divergencias ocultas, ¿vale? Divergencia regular, pues muy sencilla. Es cuando el precio básicamente continúa su tendencia y obviamente el indicador es el que comienza a dar una sintonía de cambio y el precio nos está mostrando algo totalmente diferente. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, ahí tenemos bueno, el momento en el que intenta el precio dar otro máximo, en cambio está haciendo un máximo decreciente el oscilador y por tanto estamos entendiendo de que va a haber una divergencia regular. Esta es la más típica, ¿vale? Las divergencias ocultas básicamente son aquellas en las que el precio es quien nos muestra esas primeras señales de cambio con respecto al indicador. Pues bueno, por ejemplo, esto. Es decir, ahí tenemos que el precio es quien está rápidamente diciendo, oye, ha habido
un máximo por encima, no, es un máximo decreciente. Por lo tanto, esto se viene para abajo. En cambio, el oscilador ha intentado engañarnos, haciéndonos pensar que esto seguía para arriba. En cualquiera de los dos casos, aquí o aquí, es pues una descoordinación total de lo que debería estar diciendo oscilador y precio. Por lo tanto, cualquiera de los dos miente y da igual que sean regular o oculta, existe una divergencia, un momento de cambio, un momento, entre comillas, de anticipar un cambio. Ahí es cuando podemos de alguna forma subirnos al carro y bueno, intentar, si no sabemos nada más del mercado, pues meternos y situarnos adecuadamente hacia esa nueva dirección que el mercado nos ofrece, ¿vale? Por último, ya que no nos da tiempo para más cosas. Consideraciones importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de poder operar con los indicadores técnicos y que nos van a ayudar a preparar la antesala de lo que os voy a explicar el próximo día, ¿vale? Como digo, el próximo día tendremos estrategias, combinaciones de ellas, tendenciales, antitendenciales, combinativas, todo. Vamos a hablar mucho de todo ello, ¿vale? Así que traeros papel y lápiz porque vais a tener que apuntar varias cosas. No obstante, cualquier pregunta de aquí hasta el próximo día 16, que es cuando tenemos, es decir, dentro de 2 semanas vamos a tener en la segunda parte de este webinar, cualquier pregunta me la hacéis llegar. He pasado el canal del Telegram, no obstante voy a pasar también para que podáis tenerlo mi correo electrónico info@bolsacfd.es para que podáis tener acceso a escribir un correo. Oye, que yo no he entendido esto, oye, quiero me pongas un ejemplo de esto, oye, que quiero ver una estrategia tendencial, quiero ver una estrategia antitendencial, quiero entender mejor acerca del price action, quiero tener una entrevista contigo para ver qué tipo de entrenamiento viene mejor para mí, para mis conocimientos, para mis objetivos, lo que sea. Ahí tenéis mi correo, info@bolsacfd.es, ¿vale? Y también tenéis el canal del Telegram y aquellos que estáis por aquí, pues lo tenéis en la bio para poder acceder directamente, ¿vale? Importante. 3 cositas que debemos de saber. Son aspectos para reseñar y con esto terminamos. Primero, realizar un análisis de situación general. Si yo no tengo un análisis de situación general y voy a estar simplemente esperando al posible cambio de tendencia que me dé un oscilador o un seguidor de tendencia o la combinación de esto o simplemente esperarme a una divergencia mágica, puede ser que me la dé, puede ser que no. En cambio, si he visto un análisis general con un método organizado y voy desde el primer paso viendo tanto el análisis de situación y el contexto, pues si el precio está en rango, si no lo está, si el precio está en una zona de acumulación o de distribución, si el precio está en una zona de desarrollo, si ha hecho una pausa, si bla, 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 25.000 millones de cosas que pueden pasar, pero si yo sé que está ahí, en ese escalón, en ese estadio, en esa situación, lo que yo puedo aplicar con el indicador es muy sencillo. Porque si identifico rápidamente el contexto, voy a tener 2 cosas de la mano que acabamos de estudiar. O está en continuidad o está en giro. Si está en continuidad, lo que quiero es un seguidor de tendencia. Si está en giro, quiero un oscilador. Es más, está en un giro donde se está saturando durante un tiempo, es decir, donde está mucho tiempo arrancado, entonces ahí quiero ver una divergencia. Porque como veo una divergencia con un oscilador en un momento de acumulación o de distribución donde ha estado pausado mucho tiempo, ojo, ahí tenéis no solamente una posible reversión de o un giro o un retroceso, sino una reversión de la tendencia o una iniciación de una tendencia contraria en la mayoría de casos, ¿vale? Por tanto, número 2, y muy importante, la franja temporal. Después de haber hecho ese breve análisis y haber descrito muy bien qué tipo de indicador voy a utilizar, o por lo menos, si no lo sé, ahí ya empiezo a clasificar si voy a utilizar un indicador seguidor de tendencia o un oscilador o un diverso o voy a acompañar una combinación de ambos, me da igual. Al final tengo que entender en qué franja temporal voy a actuar. ¿Voy a actuar en una franja temporal mayor o macro o voy a hacerlo en una micro? ¿O me voy a amparar en la situación macro que me dice uno de los osciladores o uno de los indicadores para tomar el filtro con la micro con otro? Lo dejo ahí. Cuando esto sucede y además soy capaz de poder visualizar el mercado en una franja temporal, es decir, tengo tantas horas para visualizar el mercado y en una franja temporal concreta, todo esto aglutina, como he explicado muchas veces, el marco temporal de un trader, entonces es muy sencillo que ese indicador y ya con lo que vamos a explicar ahora en este último punto, os ofrezca, va a ser muy, muy fácil tener una operación exitosa. De hecho, número 3, configuración de parámetros, y aquí es donde ya me meto, por último, para explicaros algo con lo que iniciaremos prácticamente el siguiente webinar, y es esto. Cuando nosotros podemos ajustar, configurar
adaptar, variar, como queráis llamarlo. Los primeros pases de un indicador técnico adecuándolo a la temporalidad, es decir, si yo tengo un indicador X, el que sea, una media, y puedo adecuarlo dentro de que ya he visto el contexto donde estoy y además le pongo unos parámetros que puedan ser óptimos a lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, si estoy visualizando una media en 5 minutos, es decir, tengo una temporalidad que es micro, lo que no puedo hacer es utilizar parámetros macro. Es decir, no puedo utilizar la media de 14, la media de 10 en 5 minutos. Pues como no sea muy bueno haciendo scalping intradía o estés muy habituado a operar en las series cortas, que la mayoría de gente no lo está, buena suerte, porque te van a pegar por todos lados. Ahora, si tengo una media cuando estoy viendo franjas temporales de 5 minutos un poquito más distante, no sé, media de 30, de 40, de 50, de 60, lo que sea, me va a dar tiempo a actuar, va a dar también algunas señales, primero un poquito menos, pero más filtradas, y también va a ayudarme a que cuando yo estoy dentro de la inercia tendencial pueda expandir, pueda estirar más esa operación. Entonces ahí lo dejo, es importante poder ver esto. Al final, como resumen, lo que tenemos que hacer es adecuar temporalidades macro con parámetros cortitos, temporalidades micro con parámetros un poquito más distantes. Y al final, esto es la combinación o configuración que tenemos que tener entre esos parámetros mayores o más largos o menores o más cortos. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.